vida. La semana pasada estábamos precisamente escuchando a Carmina Burana desde esta explosión necesaria de la... Nuevamente en Radio Universidad de la República, conversaciones que generan diálogo, democracia, ciudadanía. Hoy día con don Carlos López Dawson, profesor de nuestra universidad, director de posgrado, abogado. Don Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, me gusta saludarlo. Con mucho agrado he aceptado esta invitación a conversar sobre lo que está pasando. Sí, pues hagamos un balance, a su juicio, ¿cuál cree que es lo más relevante de lo que ha pasado este fin de semana con las elecciones de constituyentes, gobernadores, concejales y alcaldes? ¿Cuál es el hecho político a su juicio? Bueno, sin duda que lo más relevante es la pérdida de prestigio político de los partidos tradicionales, de izquierda y de derecha. Creo que para ellos ha sido un golpe muy importante, un golpe que los obliga, pienso yo, a reformular toda su estrategia, toda la forma en que ellos se han acercado a la sociedad, a la ciudadanía, la forma en que proponen sus proyectos y sobre todo asumir la autocrítica de lo que no han hecho. ¿Y qué es lo que no han hecho los partidos políticos de izquierda y de derecha? Aquí hay que, obviamente, el sector del Partido Comunista, que no ha estado denunciado en ninguna de estas cosas, es justamente el tema de la corrupción. La corrupción no ha sido resuelta por los partidos políticos. Ningún partido, ninguno, ha hecho una autocrítica de por qué pasó lo de la corrupción. Todos sabemos que es porque hay un sistema de justicia, una legalidad que permite que ocurran este tipo de hechos. Pero lo que no es aceptable es que los partidos no hayan reaccionado internamente de manera, drástica en contra de estos actos, sino que incluso se ha aceptado, en el caso de la UDI y Novoa, de que esto lo estaba haciendo por el partido. O sea, como una cuestión, ya yo puedo corromper, pero lo hago a nombre de mi partido. O, como decía otro que fue condenado, uno que es senador por el norte, que decía que en realidad él no se había percatado que estaba cometiendo un acto de ilegalidad. O propio senador, bueno, ya no me acuerdo del nombre, pero un senador que dice que él estaba en el raspado de la olla. Moreira, que agarró lo último. O sea, como rebajándole la gravedad del asunto. O sea, tenemos eso, estamos mal. O sea, estos políticos piensan que la gente es tonta. Es como el delincuente. Siempre el delincuente piensa que el otro es tonto y puede tratar de estafarlo, engañarlo, robarlo. Estos hicieron lo mismo. Y por lo tanto, este es un castigo de la ciudadanía. Y la otra cosa que me sorprende, como hecho, es que tantos independientes fueron elegidos. Sin partido, sin nombre, sino gente que fuera conocida, salvo la Malocha Pinto, qué sé yo, y un par de actores por ahí que tuvieron votos. Pero hay otros que, como Coca Mendoza, por ejemplo, un jugador de fútbol que era muy farandulero, no fue elegido, etcétera. O sea, fue elegida gente que uno no conoce, que probablemente son conocidas en sus barrios, pero que no tienen la relevancia nacional que tienen personajes faranduleros. Esos son dos hechos importantes. Pero el asunto esencial acá es que estamos frente a la construcción de una nueva república. O sea, obviamente estos constituyentes, que no tienen nada que ver con los partidos, en su gran mayoría, van a tener la posibilidad de construir una nueva república. Una república que sea acogedora, solidaria, democrática, plurinacional. O sea, son elementos, y además que incorpore desde luego las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, que son, como sabemos, todos los derechos humanos. La Declaración Universal completa, con las garantías legales
suficiente para hacer exigibles estos derechos cuando corresponda. Así que yo creo que ese es el asunto de fondo. Estamos frente a la construcción de una nueva república. Ese es el resultado de una elección como se dio. Desde el punto de vista más de una mirada global, están ocurriendo muchas cosas en el mundo, ¿cierto? Los problemas en Colombia, la crisis institucional que lleva mucho tiempo ya en Brasil, el caso venezolano, ¿para qué decir? ¿No? Los mexicanos también, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Hay otra experiencia de este tipo, porque han habido estallidos sociales, están ocurriendo hechos de connotación política y social muy importantes. Pero pareciera ser que, a diferencia de otras sociedades, nosotros tendemos, como sociedad, como ciudadanos, a intentar cauces dialogantes, como la Comisión Constituyente. Esta es una comisión donde existe paridad de género, donde existe representación de los pueblos originarios, y con todas las imperfecciones que pueda tener, aparentemente un pequeño país logra rápidamente colocarse en un escenario distinto respecto al nivel de complejidad que está asumiendo. ¿Hay otra experiencia de ese tipo en el mundo, por lo menos en el siglo XX, que se haya dado de que a partir de un conflicto se genere una salida viable? No sabemos cuán viable va a ser, pero a lo menos que haya ese espíritu y esa disposición de los actores políticos. Para hacerle que es un modelo de transición pacífica o razonada. Ninguna. Más bien todas son situaciones, salidas conflictivas, donde uno se impone de alguna manera sobre otro. Pero Chile no es tampoco, esto que está pasando ahora es un capítulo, porque Chile es un país que está lleno de violencia. Toda la historia de Chile está llena de violencia. Partiendo por la revolución de 1829, la guerra civil del año 30, el conflicto del año 1850 con Manuel Montt, cuando los jóvenes liberales se levantaron en armas en contra del gobierno conservador de esa época, que estaba gobernando en realidad una dictadura civil impuesta por Portales y que duró hasta los años 60 del siglo XIX. Después la revolución de 1891 o la guerra civil de 1891. Después los series de conflictos que hubieron entre el año 25 y el año 32 en Chile, ¿no es cierto?, con golpes de Estado sucesivos, cuando incluso un gobierno socialista de 11 días, famoso gobierno socialista de los fundadores del Partido Socialista, además. Posteriormente, varios otros conflictos pequeños hasta el golpe militar. El golpe militar que nos tuvo en una situación de 17 años de dictadura con crímenes de lesa humanidad importantes. Y después, cuando se reinicia la democracia, no hemos vuelto a la democracia plena, porque como sabemos que teníamos un verdadero institucionalidad de fierro, donde no se podían hacer cambios. Tuvimos la cosa curiosa de tener al dictador incluso como senador de la República, y si no hubiera sido por los ingleses todavía estaría como un héroe. Entonces Chile no es un ejemplo de lo que ha pasado de transición democrática. De hecho, yo pienso personalmente que la transición recién se está terminando. La transición que comenzó en el año 90 recién se está terminando, gracias a este cambio que sucedió este fin de semana. Vamos a ver qué pasa. Yo pienso que va a haber un cambio real con una nueva constitución, debido al quórum. A pesar de los obstáculos que se le pusieron a esta nueva asamblea constituyente, que no es una nueva asamblea, es una convención constituyente. Los obstáculos que estaban dados por el quórum, 2/3 para poder aprobar las normas. Yo creo que como eso fue derrotado, en todo sentido, probablemente vamos a tener una constitución realmente democrática. Esperemos qué pasa. No sabemos cómo van a actuar estos constituyentes, que algunos de ellos ninguna experiencia política, otros muy jóvenes,
pero puede que la racionalidad finalmente pueda hacer surgir una nueva república, como yo he dicho. Hay casos, sí, de países que han tenido un proceso político mucho más parejo. El caso de Suiza, por ejemplo. En Suiza hay elecciones permanentemente. Un hombre a los 40 años ha tenido como 20 elecciones. Y hay otro caso de transición, entre comillas, democrática, o de transición hacia la democracia, el caso de Uruguay, donde después de la dictadura de los militares hubo un traspaso a los civiles pacífico, donde permitió que fueran incluso presidentes de la República quienes habían combatido a los militares, y así sucesivamente. O sea, hay, digamos, matices en todo este proceso. Hay que esperar que Chile reafirme algo que yo creo que está en el alma de todos los chilenos: el espíritu democrático, el espíritu humanista y el espíritu, además, solidario. Las tres cuestiones que son fundamentales para tener una verdadera nueva república. Don Carlos, a raíz de eso estamos conversando con don Carlos López, aquí en un especial de Radio Universidad de la República, analizando las recientes elecciones. Yo quería hacerle mención a eso, porque nosotros aparentemente nos pegamos un salto. La historia nuestra está cargada, como usted dice, de violencia. Es un tema que además no hemos resuelto como país. Ahí tenemos instituciones que hoy día están siendo cuestionadas por violaciones de los derechos humanos, o por lo menos haber afectado gravemente la integridad de determinadas personas provocadas en el último estallido social. Pero ¿qué hace que una sociedad con estas características, con estos niveles de escolaridad, logre darse un cauce, con este nivel de descrédito también de la élite política, logre darse un cauce aparentemente pacífico hasta ahora, democrático en lo que se ha observado, donde, por ejemplo, están llegando, tal como dice usted, personas que hoy día rompen todo el esquema de la política? Hay aproximadamente casi un 40 o 50% de la nueva constituyente que no vienen de los colegios de élite o de las universidades que tradicionalmente han alimentado la clase política de este país. ¿Qué pasa ahí? Porque hasta ahora, ¿se acuerda usted de el no estoy ni ahí de los 90? De la supuesta apatía, de la crítica que se hace a haber desmovilizado a toda la red social que participó en la recuperación de la democracia. ¿Cómo se configuró de nuevo este escenario? ¿Qué tiene que ver la pandemia? ¿Qué tiene que ver la educación también quizás ahí? Somos en este momento, nunca en nuestra historia habíamos tenido tantos profesionales ni estudiantes universitarios de primera generación. ¿Habrá algo en eso, más allá de las críticas que uno pueda hacer al sistema impuesto respecto a eso? Bueno, yo creo que hay un factor que hay que necesario reconocer: los pingüinos. A partir de los pingüinos, creo que esa generación ha marcado la política de los últimos 10 años o 20 años, porque efectivamente el 2006, cuando se levantan los jóvenes estudiantes secundarios, incluso básicas, en las calles para pedir una educación de calidad, una educación pública y de calidad. Exactamente. Entonces, toda esa generación hoy día está en la política, están en los primeros lugares de la política. Incluso algunos de ellos están de candidatos a presidente de la República. Yo creo que esa generación efectivamente ha hecho cambios. Y ellos, como todo efecto sociológico, han producido un efecto de demostración. Es decir, han logrado que otra gente se adhieran a su proyecto y les crean, sobre todo les crean. Porque uno de los grandes problemas de la política actual hacia los antiguos es la desconfianza. Ya no les creen. Pero estos jóvenes han logrado eso, a pesar de su inexperiencia, a pesar de que uno puede criticarle algunas cosas, etcétera, pero han logrado que la gente crea que es posible hacer algo desde la política. Y yo creo que eso es lo que es realmente la raíz de este cambio. O sea, de alguna manera,
¿sí? mismo, como viejos profesores, alguna responsabilidad tenemos en que estos jóvenes hoy día estén logrando manejar el Estado de una forma diferente. ¿Qué cree usted que le pasa? ¿Cuál es el desafío de la izquierda en Chile, la izquierda más tradicional, lo que tiene que ver con el Partido Socialista? No hemos conversado acerca del Partido Comunista, porque fuera de todo este escenario de crítica, el Partido Comunista ha logrado posicionarse como una fuerza importante, capturando también, en el sentido positivo de la palabra, nuevos cuadros. O sea, uno observa el perfil de sus dirigentes nuevos, de sus candidatos, y son personas muy bien formadas, con muy buenos grados académicos también, ¿ya? O sea, ¿qué está pasando ahí con la reconfiguración de lo que se llamaría tradicionalmente la izquierda en Chile? Bueno, en general, yo creo que incluso la derecha, o sea, los partidos políticos tienen que mirarse hacia adentro y ver qué errores cometieron. Pero en general se puede decir que uno de los grandes problemas de la militancia política, y eso desde luego de la izquierda, es la falta de educación política. Porque los partidos se transformaron en vehiculadores del clientelismo político. O sea, donde había que buscar pega, la gente se metía en esos partidos. No por convicciones políticas, como pasa con los comunistas. Los comunistas tienen una formación política bastante desarrollada y tienen convicciones políticas. Están ahí incluso sacrifican a veces su vida por las convicciones políticas. En otros partidos uno no es eso. Yo puedo decirlo desde muy adentro, yo fui parte de un partido al cual renuncié porque estimé que había demasiada corrupción, y ahí no había educación política. Y además, los jefes o los líderes se oponían a la educación política porque ellos querían hacerla ellos mismos, la educación política. O sea, querían crear más clientelismo. Entonces, ese es el gran error. La gente, bueno, y eso ya se copó. El clientelismo se copó. Por lo tanto, ahora la gente busca convicciones, un nuevo Estado, respeto de derechos, dignidad, como es un grito muy importante que surge con el 19 de octubre, con el estallido social. Recuperar la dignidad. Y eso es algo que en el discurso político no estaba presente. ¿Confiamos en lo que viene, don Carlos? ¿Cree qué rol deben jugar las generaciones de docentes como la suya, yo creo de 55 años para arriba en realidad, donde algunos podrían decir, bueno, tienen que guardarse y esperar lo que pase? ¿Cómo se participa ahora? ¿Qué es lo que comienza? Muchas veces, antes de hacer este programa, conversábamos y decíamos, ¿cierto? Esto todavía no ha comenzado. Hoy día ya partió, hoy día tenemos convención constituyente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos en los diferentes roles? Desde la docencia, de la academia, el estudiante, la dueña de casa, el profesional. ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Qué es lo que corresponde hacer? Bueno, en primer lugar, participar. En todo aquello que sea posible participar. En las juntas de vecinos, en el centro de madres, centro de padres, en el sindicato, en el partido se invita. Participar. O sea, dar su opinión. Como primera cuestión. Segundo, apoyar a los que están enfrentando esta situación, a los nuevos constituyentes y a los eventualmente dirigentes políticos del futuro, apoyarlos, darle el respaldo que requieren cuando se estima que están haciendo lo correcto. Y los profesores, ya que la pregunta es tan directa, los profesores tenemos que hacer eso, apoyar a quienes lo soliciten y dar opiniones como la que estoy tratando de dar ahora para que sirva de algo en la construcción de una nueva república. Se va a haber desde luego una asamblea donde se van a dividir por comisiones, por temáticas, y ellos pueden invitar a personas a que opinen, como asesores, etc. Eso va a ser el proceso. Ahora, yo personalmente creo que no es tan complicado porque hay una cosa clara. No estamos frente a una página en blanco, contrariamente a lo que algunos creen. No estamos, porque en materia de derechos humanos hay obligaciones del Estado que deben ser respetadas sí o sí. O sea, la Declaración Universal, los tratados internacionales sobre derechos humanos son parte de la legislación que obliga al Estado en general, y por lo tanto eso no es página en blanco. No vamos a decir ahora, bueno, vamos a hacer una media discriminación, no.
no a la discriminación, punto, etcétera. Así que ya ese es lo que, donde hay página en blanco en realidad en el tipo de institucionalidad, si queremos un Congreso unicameral o bicameral, si queremos Contraloría dentro de la Constitución, cómo van a ser las Fuerzas Armadas, cómo van a ser los recursos para la protección de los derechos fundamentales. En mi opinión, por ejemplo, debería haber un recurso, una acción de tutela para los derechos humanos, un recurso que abarque todos los derechos que el Estado puede violar, sin perjuicio de las acciones urgentes como el recurso de protección respecto a las acciones de los particulares sobre derechos. Eso es algo distinto. Pero respecto al Estado, la acción de tutela debería ser vigente como ella existe en otros países. Yo creo que no es tan complicado, por lo tanto. Se va a discutir seguramente en forma política, se iba a discutir en forma política si el Estado era subsidiario o un Estado sin adjetivo. Yo creo que eso ya se ganó. Vamos a tener un Estado sin adjetivo. Después, respecto, probablemente, si se incorpora, ¿cómo se incorpora la seguridad social en la Constitución? Algunos van a querer que sea una seguridad social de tal A o B, otros les pareciera. Ahí puede haber un debate. Lamentablemente, uno de los que sabía sobre esto parece que no fue elegido. No, Mesina. Luis Mesina no salió. No, Claro. Si la renovación ha sido total, tampoco hay dirigentes del colegio de profesores, o sea, aquí hay varias instituciones puestas en cuestión. La ciudadanía ha optado por una independencia muy ligada al ciudadano de a pie, por decirlo así, más que al dirigente tradicional. Lo que también es una sorpresa y una buena lectura que hay que hacer, porque significa cómo se suman estas personas a un escenario que es nuevo, de menor protagonismo, pero quizás de mayor colaboración. El colegio de profesores, por lo que entiendo, su expresidente no quedó tampoco. Entonces, veremos ahí qué va pasando, cómo se van desarrollando, y como les decía, ojalá podamos tener en el transcurso de los días, semanas, aquí conversaciones con constituyentes, porque le adelantaba antes de esta entrevista, tenemos uno o dos de los que entrevistamos, que hoy día son constituyentes, ya los felicitamos y están comprometidos para acompañarnos y irnos contando su experiencia y generando nosotros también puentes para poder insumar, como les decía, con conversaciones, con discusión y con análisis, aquello que va ocurriendo. Nos preocupa, ojalá un Estado laico, ¿cierto? Verdaderamente laico, ojalá pluralista e inclusivo. Yo creo que esas batallas están 3/4 ganadas, yo creo. Lo que hay que hacer ahora es cómo se hace explícita aún más, sobre todo el tema de la diversidad, de la plurinacional. Nos abre un espacio ahí también para aquellas personas que tenemos ese ideario, como la universidad, que busca el perfeccionamiento de las personas a través justamente del pluralismo, de la tolerancia y de la laicidad en el sentido estricto y amplio del término. Entonces, desde esa perspectiva creo que tenemos buenas expectativas, pero tal como dice usted, tenemos unas intríngules ahí, el tema medioambiental, el tema previsional, el tema de los recursos naturales, que está ligado al tema medioambiental. Yo creo que van a ser temas ampliamente debatidos, porque son, al final de cuentas, las piedras angulares de lo que viene, y de las riquezas que también tenemos como país. La libertad de expresión en Chile, eso es una cuestión clave. De hecho, que la libertad de expresión, o el derecho a la libertad de prensa, que se llamaba antiguamente, ha estado cooptada por los grupos económicos, es lo que ha llevado a esta corrupción de la política. Sí. Creo que hay que lograr eso. O sea, aquí los periodistas tienen el derecho a ejercer su profesión libremente, sin que venga el dueño del medio a decirle cómo debe dar las noticias. Y además, yo creo que también es necesario que se creen en los medios los famosos ombudsman, o defensores de la prensa, al interior de ellos, donde el periodista pueda discutir si acaso con el editor o con el director, si la noticia que está dando es atingente o no. Esto se da en muchos países del mundo, incluyendo en diarios norteamericanos de importancia como el New York Times. Es decir, aquí hay muchas cosas que aparecen como pequeñas, pero que son sustanciales en la vida de una nación.
La libertad de prensa para mí es fundamental. Y eso es lo que creo que si eso no se resuelve, vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual dominados por un par de nazis como en el Mercurio, o con un par de dirigentes de extrema derecha como en la Tercera, que hacen lo que ellos quieren sin que los periodistas puedan finalmente dar la noticia tal como son. Bueno, hoy día tenemos la posibilidad que la digitalización de los medios permite una pluralidad que antes no existía. Sin embargo, creo que va a haber que pujar por una mayor, tal como dice usted, un fortalecimiento de los resguardos del Estado, porque esta red social también en la que vivimos todos tampoco es tan libre. La digitalización puede ser económicamente asible en términos que no es muy difícil parar hoy día un medio. Sin embargo, el acceso a esos medios, la calidad de la información claramente no es igual, y de alguna manera los medios dominantes monopolizan el discurso y generan imágenes como las que teníamos hasta antes de lo que pasó. Yo creo que eso también es un desafío. Las encuestas, los politólogos que se paseaban por los diferentes medios dando a entender de que aquí iba a pasar otra cosa, y pasó efectivamente totalmente lo contrario. Entonces creo que eso también plantea, me imagino, desafíos para la ciencia política y también para el actuar de la docencia, yo creo, porque aquí estamos con cosas. La ciencia, si bien es cierto, sigue un método, nunca es neutro en términos de su interpretación, ¿ya? Y ahí yo creo que es importante también reforzar esta idea de la necesidad de espacios de libre opinión, de libre discusión, de cuestionamiento, de pensamiento crítico, que como esta universidad y otras aporten a la vida de las personas y generen eso, debates, conversaciones, la duda necesaria y la pregunta necesaria a lo que estamos viendo y a tanta información que tenemos hoy día respecto a las cosas que pasan y que no pasan, porque también ocurre mucho eso. Así que... Así es, estoy totalmente de acuerdo con esa opinión. Yo pienso que la sociedad entera, ya no solamente los partidos, nosotros como ciudadanos, nos hacemos una autocrítica de aquellas cosas que no hemos sido capaces de asumir, vamos a poder cambiar realmente la política. O sea, por ejemplo, la discriminación, el racismo, la discriminación de género, etcétera, que están presentes en la sociedad chilena. Sí. Si no lo cambiamos desde nosotros mismos, obviamente va a ser muy difícil que una nueva constitución funcione. O sea, es como tirar, ¿no es cierto?, a un niño que no sabe nadar al agua, se va a ahogar. Entonces yo pienso que tenemos que hacernos, cada uno de nosotros, una autocrítica y asumir en plenitud los derechos de los otros, como si esos otros fuéramos nosotros mismos. Bueno, Carlos, muchas gracias, y nuevamente esperemos que retomemos el pulso de estas conversaciones y que podamos generar, como es nuestra finalidad, conversaciones laicas, pluralistas y tolerantes. Muchas gracias, don Carlos López. Bueno, gracias a usted y mucha suerte. Gracias, nos vemos. Bueno.